Guión escrito y dirigido por Viajero en el Tiempo. En la compleja y fascinante historia de España, pocas figuras brillan con la intensidad de Carlos III. Su reinado, que abarcó desde 1759 hasta 1788, representa un momento crucial de cambio y modernización. A menudo se le describe como el máximo exponente del despotismo ilustrado en la península. Este concepto, que puede sonar contradictorio, define perfectamente su estilo de gobierno: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Carlos III llegó al trono en una época en que las ideas de la Ilustración, basadas en la razón, la ciencia y el progreso, se extendían por toda Europa. Su objetivo no era otro que fortalecer la nación española, modernizar sus estructuras y mejorar la vida de sus súbditos, pero siempre manteniendo intacto su poder absoluto como monarca. Carlos III no fue un rey que llegara al trono sin preparación. Su larga experiencia previa como gobernante en Italia le proporcionó una perspectiva única y un profundo conocimiento de los desafíos de la administración pública. Comprendió que para que España recuperara su antiguo esplendor, necesitaba una serie de reformas profundas y valientes. Su visión era la de un Estado más eficiente, una economía más productiva y una sociedad más educada. Sin embargo, su camino no estuvo exento de dificultades. Se enfrentó a la resistencia de los sectores más conservadores de la sociedad, que veían con recelo cualquier intento de cambio que pudiera alterar el orden tradicional y sus privilegios. Su reinado se puede entender como un ambicioso proyecto de ingeniería social y política. Carlos III se rodeó de un equipo de ministros y consejeros igualmente imbuidos del espíritu ilustrado, como el marqués de Esquilach, el conde de Aranda, Floridablanca o Campomanes. Juntos, emprendieron una serie de transformaciones que abarcaron desde la economía y la agricultura hasta la educación y el urbanismo. Querían aplicar la lógica y la razón a los problemas del reino, buscando soluciones prácticas que aumentaran la riqueza nacional y el bienestar general. Este enfoque pragmático fue una de las señas de identidad de su gobierno y lo diferenció notablemente de sus predecesores. A pesar de su firme convicción en el poder de la razón y el progreso, Carlos III nunca cuestionó los fundamentos del antiguo régimen. Era un monarca absolutista por convicción y por herencia. Creía firmemente que el poder debía residir exclusivamente en la figura del rey, quien, guiado por la sabiduría y el consejo de sus ministros, tomaría las mejores decisiones para el bien común. Esta tensión entre el deseo de reformar y la necesidad de mantener el control absoluto define su reinado. Es la historia de un rey que intentó iluminar su reino con las luces de la razón, sin por ello ceder un ápice de su autoridad soberana. Antes de ceñirse la corona española, Carlos III acumuló más de 2 décadas de experiencia de gobierno en tierras italianas. Este periodo fue fundamental para forjar su carácter y su visión política. Siendo muy joven, en 1731, fue nombrado duque de Parma y Plasencia. Poco después, gracias a las complejas alianzas dinásticas de la época, conquistó los reinos de Nápoles y Sicilia en 1734, donde reinó como Carlos VII. Este largo aprendizaje como soberano en el sur de Italia fue su verdadera escuela de gobierno. Allí se enfrentó a problemas muy similares a los que más tarde encontraría en España. Una nobleza feudal con excesivo poder, una iglesia con enormes privilegios y una economía estancada y poco productiva. Durante su reinado napolitano, Carlos ya demostró su inclinación por las reformas ilustradas. Se rodeó de consejeros competentes, como Bernardo Tanucci, y puso en marcha un programa de modernización. Impulsó el comercio, reformó el sistema fiscal para hacerlo más justo y limitó los privilegios del clero y la nobleza. También mostró un gran interés por la cultura y el patrimonio, patrocinando las excavaciones arqueológicas de Pompeya y Herculano, que fascinaron a toda Europa. Esta experiencia le enseñó la importancia de contar con una administración leal y eficaz, y le demostró que las reformas, aunque necesarias, a menudo encontraban una fuerte oposición por parte de los estamentos privilegiados. Cuando en 1759 su hermanastro, Fernando VI de España, falleció sin descendencia, Carlos tuvo que dejar Nápoles para asumir el trono español.
Llegó a Madrid con 43 años, siendo un monarca maduro, experimentado y con un diagnóstico claro de los males que aquejaban a su nuevo reino. Encontró una España que, a pesar de poseer un vasto imperio, se mostraba debilitada. La administración era lenta e ineficiente, la agricultura era arcaica y poco productiva, la industria era escasa y la sociedad estaba fuertemente estratificada, con una enorme brecha entre una minoría privilegiada y una gran masa de población empobrecida. Su llegada a España supuso, por tanto, el inicio de una nueva etapa. No era un príncipe joven e inexperto, sino un rey que ya había gobernado y sabía perfectamente lo que quería hacer. Su experiencia italiana le sirvió de modelo y de advertencia. Sabía qué tipo de ministros necesitaba, qué obstáculos encontraría y qué estrategias debía seguir para sacar adelante su proyecto reformista. Su objetivo era claro: aplicar en España, a una escala mucho mayor, las mismas políticas ilustradas que ya había ensayado con éxito en Nápoles, para devolver al país al lugar que él creía que le correspondía entre las grandes potencias europeas. El modelo político de Carlos III se enmarca perfectamente en lo que conocemos como despotismo ilustrado. Esta forma de gobierno, popular entre muchos monarcas europeos del siglo XVIII, buscaba combinar la autoridad absoluta del rey con los ideales de progreso y racionalidad de la Ilustración. La idea central era que un soberano culto y bien aconsejado podía utilizar su poder ilimitado para modernizar el Estado y mejorar la vida de sus súbditos, sin necesidad de consultarles o de establecer mecanismos de participación popular. El lema "todo para el pueblo, pero sin el pueblo", resume a la perfección esta filosofía. Carlos III creía sinceramente que su deber como rey era gobernar para el bien de España, tomando decisiones que, aunque impopulares, consideraba necesarias para el progreso. Una de las áreas prioritarias de su programa reformista fue la economía. Consciente del atraso español, impulsó una serie de medidas para liberalizar el comercio y la industria. Una de las más significativas fue el fin del monopolio que Cádiz tenía sobre el comercio con las colonias americanas, permitiendo que otros puertos españoles pudieran comerciar directamente con el Nuevo Mundo. También se eliminaron muchas de las trabas internas que dificultaban el comercio dentro de la propia España. Se crearon las sociedades económicas de amigos del país, instituciones que fomentaban la innovación en la agricultura, la industria y las artes, difundiendo nuevos conocimientos y técnicas por todo el territorio para aumentar la productividad. En el ámbito administrativo, las reformas buscaron crear un Estado más centralizado y eficiente. Carlos III fortaleció el poder de los secretarios de Estado, que serían como los ministros actuales, creando una especie de gobierno más profesionalizado y dependiente directamente del monarca. Se reorganizó la Hacienda para mejorar la recaudación de impuestos y hacerla más equitativa, aunque con éxito limitado. Se intentó también realizar un catastro o censo de la riqueza del país para poder establecer un sistema fiscal más justo, aunque este proyecto encontró una enorme resistencia. La creación del Banco de San Carlos, en 1782, considerado el primer banco nacional de España, fue otro hito fundamental para modernizar las finanzas del Estado. Socialmente, el rey también intentó introducir cambios importantes. Promulgó un decreto en 1783 que declaraba honrosas todas las profesiones, tratando de combatir el viejo prejuicio de la nobleza contra el trabajo manual, que se consideraba una barrera para el desarrollo económico. Se tomaron medidas para limitar los privilegios de la Mesta, la poderosa asociación de ganaderos que durante siglos había perjudicado a la agricultura. Se impulsaron proyectos de colonización en zonas despobladas, como Sierra Morena, para fomentar una agricultura más moderna y productiva. Todas estas reformas buscaban transformar la estructura social y económica del antiguo régimen, promoviendo una sociedad más dinámica y basada en el mérito y el trabajo. A pesar de las buenas intenciones, el ambicioso programa reformista de Carlos III no tardó en encontrar límites y generar tensiones. El episodio más famoso y significativo fue el motín de Esquilache, que estalló en Madrid en la primavera de 1766. La causa inmediata fue una orden del marqués de Esquilache, el ministro italiano de Hacienda y Guerra del Rey,
que prohibía el uso de capas largas y sombreros de ala ancha, conocidos como chambergos. La medida pretendía mejorar la seguridad pública, evitando que los delincuentes pudieran ocultar su rostro y sus armas. Sin embargo, fue percibida por el pueblo como un ataque a sus costumbres tradicionales y como una imposición extranjera, ya que Esquilache era visto con recelo por gran parte de la población. La revuelta fue mucho más que una simple protesta contra una norma de vestimenta. Fue la explosión de un malestar social más profundo, alimentado por la escasez y el alto precio de los alimentos básicos, como el pan. El pueblo madrileño salió a las calles exigiendo la destitución de Esquilache y la anulación de sus medidas. El motín se extendió a otras ciudades de España y puso en jaque la autoridad del rey. Carlos III, asustado por la violencia de la turba, se vio obligado a ceder, destituyó a su ministro y anuló las polémicas órdenes. Este episodio le enseñó una dura lección. Las reformas impuestas desde arriba, sin tener en cuenta la sensibilidad y las tradiciones del pueblo, podían provocar una reacción violenta e incontrolable. Tras el motín, el gobierno buscó un culpable para desviar la atención y reafirmar el poder real. Las investigaciones, dirigidas por el conde de Aranda, señalaron a la Compañía de Jesús como la principal instigadora de la revuelta. Los jesuitas, una orden religiosa muy poderosa, influyente en la educación de las élites y con una gran riqueza, eran vistos con desconfianza por los círculos ilustrados. Se les acusaba de oponerse a las reformas regalistas del rey, que buscaban afirmar el poder de la corona sobre la Iglesia y de obedecer antes al Papa que al monarca. Esta acusación, aunque probablemente infundada, sirvió como pretexto perfecto para tomar una medida drástica. En 1767, un año después del motín, Carlos III decretó la expulsión de los jesuitas de todos los territorios de la monarquía española. Fue una operación ejecutada con gran secreto y eficacia, que demostró la fuerza del poder absoluto del rey. La expulsión tuvo un enorme significado político. Por un lado, eliminaba a un poderoso grupo que los reformistas consideraban un obstáculo para la modernización del país y para la consolidación del poder real sobre la Iglesia. Por otro, dejó un gran vacío en el sistema educativo, que el Estado intentó llenar creando nuevas instituciones de enseñanza basadas en los principios de la Ilustración, aunque con dificultades. La decisión reafirmó la autoridad incuestionable del monarca frente a cualquier poder, incluido el religioso. La política exterior de Carlos III estuvo marcada por la constante rivalidad con Gran Bretaña, la gran potencia marítima y comercial de la época. Para hacer frente a la expansión británica, el rey renovó los pactos de familia con Francia, una alianza dinástica entre los Borbones de ambos países. Esta alianza llevó a España a participar en dos grandes conflictos. El primero fue la Guerra de los 7 Años, entre 1756 y 1763, en la que España entró tarde y sufrió una dolorosa derrota, perdiendo la Florida a cambio de recuperar La Habana y Manila, que habían sido ocupadas por los británicos. Esta experiencia sirvió para impulsar una profunda reorganización y modernización del ejército, y sobre todo, de la Marina de Guerra. La segunda gran contienda fue la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, de 1775 a 1783. En esta ocasión, la estrategia española fue más astuta. Carlos III decidió apoyar a los colonos americanos en su lucha contra Gran Bretaña, aunque de forma discreta al principio, para no fomentar ideas revolucionarias en sus propias colonias. La ayuda española, tanto financiera como militar, fue crucial para la victoria de los rebeldes. Como recompensa, en el Tratado de París de 1783, España recuperó territorios importantes que había perdido anteriormente, como la Florida y la isla de Menorca. Fue un gran éxito diplomático y militar que devolvió a España parte de su prestigio internacional perdido. Paralelamente, el rey impulsó una profunda transformación de su capital, Madrid. Cuando llegó de Nápoles, encontró una ciudad sucia, insegura y poco monumental para ser el centro de un gran imperio. Decidido a convertirla en una capital digna de tal nombre, emprendió un ambicioso programa de reformas urbanas, lo que le valió el apodo de «el mejor alcalde de Madrid».
Se introdujo el alumbrado público, se empedraron las calles, se construyó un sistema de alcantarillado y se crearon amplios paseos y jardines, como el Paseo del Prado. También se erigieron edificios emblemáticos que hoy definen la imagen de la ciudad, como la Puerta de Alcalá, el Museo del Prado, concebido originalmente como gabinete de ciencias naturales, o el Observatorio Astronómico. Estas reformas no se limitaron a Madrid. En el vasto imperio americano, Carlos III aplicó una serie de reformas administrativas, conocidas como las reformas borbónicas, con el objetivo de aumentar el control político y económico de la metrópolis sobre las colonias. Se crearon nuevos virreinatos, como el del Río de la Plata, y se implantó el sistema de intendencias para mejorar la administración y la recaudación de impuestos. Si bien estas medidas lograron aumentar los ingresos de la corona, también generaron un gran descontento entre las élites criollas, que vieron recortado su poder y su autonomía. Este malestar sería una de las semillas de los futuros movimientos de independencia. El reinado de Carlos III representa sin duda uno de los periodos más importantes de la historia moderna de España. Su figura es la del monarca ilustrado por excelencia, un rey convencido de que la razón y el progreso podían mejorar su país. Sus logros son innegables. Impulsó una modernización económica sin precedentes, liberalizando el comercio y fomentando la industria. Llevó a cabo una profunda reforma administrativa que hizo del Estado una máquina más eficiente. Su política exterior devolvió a España un papel protagonista en el escenario internacional, y su labor en el campo de la cultura y el urbanismo dejó una huella imborrable, especialmente en Madrid, transformándola en una capital europea moderna. Sin embargo, su proyecto reformista tuvo límites claros y contradicciones evidentes. El principal límite fue la propia naturaleza del despotismo ilustrado. Todas las reformas se hicieron desde arriba, sin contar en ningún momento con la participación del pueblo. Carlos III no pretendía crear una sociedad más democrática, sino un Estado absolutista más fuerte y eficaz. Cuando sus reformas chocaron con las tradiciones populares, como en el motín de Esquilache, no dudó en dar marcha atrás si su autoridad se veía amenazada. El sistema social, a pesar de los intentos de dignificar el trabajo, siguió siendo profundamente desigual, con una nobleza y un clero que mantenían gran parte de sus privilegios. Otro de los grandes problemas de su legado fue la falta de continuidad. Las reformas dependían en exceso de la voluntad del monarca y del pequeño grupo de ministros ilustrados que lo rodeaban. Cuando Carlos III murió en 1788, le sucedió su hijo, Carlos IV, un rey de carácter mucho más débil e indeciso. La llegada al poder de Carlos IV, sumada al pánico que la Revolución Francesa de 1789 provocó en las cortes europeas, supuso un frenazo brusco y, en muchos casos, una vuelta atrás en el camino de las reformas. Muchos de los avances logrados durante las 3 décadas de gobierno de Carlos III se paralizaron o se revirtieron, demostrando la fragilidad de un proyecto que no había calado lo suficiente en las estructuras profundas de la sociedad. En conclusión, la valoración histórica de Carlos III debe ser equilibrada, reconociendo tanto sus luces como sus sombras. Fue un rey fundamental que intentó sacar a España de su atraso y ponerla en la senda de la modernidad europea. Sus reformas sentaron las bases para transformaciones futuras, y su reinado es recordado como una época de progreso y esplendor cultural. No obstante, su incapacidad para superar las contradicciones del absolutismo y para crear mecanismos de participación política que garantizaran la continuidad de su obra, limitó el alcance a largo plazo de su proyecto. Su herencia es la de un reformista sincero pero autoritario, un ejemplo paradigmático de las posibilidades y los límites de la Ilustración en la España del siglo XVIII. Para aquellos interesados en profundizar en el reinado de Carlos III y el contexto de la Ilustración en España, les recomendamos las siguientes fuentes: Antonio Domínguez Ortiz, Carlos III y la España de la Ilustración; Josep Fontana, La crisis del antiguo régimen; Emilio Laparra, Estudios sobre el reformismo borbónico; Jean-Pierre de Dieu, Monarquía y Estado en el siglo XVIII; Richard Hare, La revolución del siglo XVIII en España.
Estas obras ofrecen una perspectiva completa y rigurosa sobre el reinado de Carlos III y la época de la Ilustración en España. Consultarlas les permitirá ampliar aún más sus conocimientos sobre este fascinante periodo de la historia.